7:20 y ya estamos listos para escuchar una nueva historia algo humana de ayer y de hoy con el compañero Mauricio Castro, licenciado en Comunicación Social y docente. Bienvenido, Mau, amigo. ¿Cómo está, amigazo? Bien, ¿y vos? Bien, acá escuchando estos sonidos industriales que tienen todo que ver con la columna de hoy. Bien, siempre está todo pensado en historias algo humanas de ayer y de hoy. Un poco sí, tanto que de hecho esta banda se llama General Lud. Mira. Y vamos a hablar precisamente de los luditas. Hay mucha música en referencia a los luditas, tanto así como los himnos que ellos hicieron. Hay también bandas. Y podemos empezar con un resumen en principio, para después en serio arrancar a profundizar en los luditas. Bien. En 1812, bandas de tejedores y urdidores británicos allanaron las fábricas de textiles y destrozaron las máquinas industriales con sus martillos. Según los luditas, los nuevos telares mecanizados habían eliminado miles de trabajos, fragmentado comunidades y merecían ser destruidas. El gobierno británico discrepó y llamó a un batallón de 14.000 soldados, que brutalmente reprimió la revuelta de los trabajadores y protegió las máquinas. Esto lo escribe la querida Naomi Klein, periodista canadiense, que la conoceremos porque también estuvo en nuestro país justamente filmando una película llamada The Take, La Toma, que está liberada para ver en YouTube directamente o en cualquier otro sitio. Y esto está tomado del prólogo de un libro que hizo con Esteban Magnani, profesor de la Universidad de Buenos Aires, que era su hombre de cámara, que la acompañaba filmando en esa película, y en el prólogo a un libro sobre empresas recuperadas que se llama El Cambio Silencioso. Escribe un prólogo llamado Cuando trabajar es un delito. Después nos vamos a referir a él. Pero la verdad es que lo de los luditas no era solo la máquina, era todo el ascenso del sistema capitalista industrial. Las jornadas extenuantes, los extensísimos horas de trabajo, niños, mujeres, ancianos trabajando sin ningún tipo de derechos, las máquinas que amputaban miembros cotidianamente, licencias ni coberturas, nada. Y quiero referirme con, me parece, una frase de Walter Benjamin de 1940, el alemán filósofo, que dice: ni siquiera los muertos estarán a salvo si el enemigo vence. Esto es de 1940. Me parece una apelación increíble para interpelar a la memoria. Y lo hago dialogar un poco con Antonio Gramsci. Porque Benjamin después dijo también: existe una cita entre las generaciones que fueron y la nuestra. Y Gramsci habla de ese raro don de encender en lo pasado la chispa de la esperanza. ¿Cómo podemos encender en el pasado la chispa de la esperanza? Esas chispas encendidas desde el presente en lo pasado, en esa cita entre generaciones, reviven algo que Benjamin luego dice: como confianza, como coraje, como humor, como astucia, como denuedo, y actúan retrospectivamente en la lejanía de los tiempos. Creo que referirse a los luditas merece esto, esa cita entre generaciones y esa reavivar ese don extraño, esa chispa en el pasado, para justamente actuar retrospectivamente. Creo que los luditas merecen algo de esto. Un poco voy a empezar por el final. Una canción también que creó un programa británico llamado Horrible Stories. Mira. Historias horribles, que sobre el movimiento social ludista, en una parte de la canción dice: es claro que perdimos la pelea, pero gracias a nosotros la rabia contra las máquinas lleva el nombre. Y ahí todo punk rock dice: ludita, ludita, ludita. Claro, esa bronca contra la máquina. Me imagino que alguna vez sentiste esa rabia, ¿no? Ese Rage Against the Machine, ¿no? También. Años Mirá, antes. Qué buena referencia, no lo había notado. Y en otra parte de la canción dice: héroe popular que se convirtió en mito. Sin embargo, es al revés. Es un mito popular, un mito consciente, un mito táctico que se volvió héroe popular para los enemigos, para el poder de la corona capitalista de Gran Bretaña. Porque no existió Ned Ludd verdaderamente. ¿Cómo? Dije que empezaba por el final. Bien. Bueno. Un giro inesperado acá. Sí. En 1816 fue ahorcado el último ludita. Y uno diría, bueno, el Ned Ludd,
No. James Toll. Mientras le ponían la soga en el cuello, James empezó a cantar un himno ludita de las canciones del movimiento. Cuando se quiebra su columna, deja una estrofa por la mitad. Desde los asistentes a la sentencia, que fueron a acompañar a James, concluyeron esa estrofa y fueron unos 3.000 en el cortejo fúnebre los que terminaron el canto del himno y entonaron muchos de los himnos luditas. Y decimos a la horca por romper máquinas. Sí, el reino modificó en 1812 el Bloody Care, o sea, este código, el Bloody Code, los delitos tipificados, ¿no? Para que merecen la pena capital, para incluir ataque a las máquinas con el castigo de la horca. Eran unos sanguinarios de mierda los capitalistas ingleses. Lisa y llanamente. Son. Mirá, en 1830, Emma, ahorcaron un niño de 9 años por haber robado unas tizas de colores. Tuvieron que ponerle peso en los pies porque el peso no era suficiente para el tirón. 9 años. Bueno, ¿cuándo fue el primer ataque? 12 de abril de 1811. 350 niñes, hombres, mujeres, arremetieron contra una fábrica de hilados en Nottinghamshire, ahí en pleno el centro de Inglaterra. Destruyeron los grandes telares a mazazos de la fábrica de William Cartwright y le dieron mecha, fuego a la fábrica. Otros 70 telares esa misma noche fueron destruidos en condados vecinos, Derby, Lancashire y York. En esos 4 pueblos estuvieron los ataques en pleno corazón de la revolución industrial. Un mes después, el 11 de mayo, es asesinado el primer ministro, Spencer Perceval, aunque por un magnicida pario, no por los luditas, pero sirvió de excusa para emprender esta feroz persecución de 14.000 soldados, que es más de lo que Inglaterra puso frente a Napoleón, para que entendamos la magnitud con la que se temía a cualquier organización obrera. Y fue Thomas Mayland, el general que estaba a cargo de este ejército de 14.000, que, bueno, claro, Wellington lo envidiaba. Che, me mandaron a pelear contra Napoleón con mucho menos. Claro, eran 14.000 porque era difícil acabar con los luditas. ¿Por qué? Porque se confundían entre la multitud, que no solo sentía simpatía por los Luds, sino que eran los Luds. Estaban en la población porque no había un partido, eran acciones contra las fábricas, contra todo lo que significaba. Era como iconoclasta, ¿no? Era como un ataque al simbolismo. Y Mayland y sus soldados tampoco encontraban a Ned Ludd, porque Ned Ludd decía, nunca existió. Fue un nombre propio pergeniado para despistar a Maitland y a toda esta persecución por entremedio. Pagaban a quien diera información, cuantiosas recompensas, ¿no? De dónde estaba Ned Ludd, y daban información falsa, y con esa plata quizás financiaban la defensa de algunos acusados que permanentemente eran puestos como ejemplo adoctrinador. Claro. Otros líderes ficticios con los que firmaron las pancartas que se pegaban, cartas burlonas: Mr. Pistol, General Justice, Peter Plush, que es como felpa. Ahí va, claro, como la ropa. Sí, suena muy virus, Peter Plush. Sí. No King, Joe Firebrand, que es incendiario, Lady Ludd y, por supuesto, King Ludd. En algunas cartas hasta ponían el sello postal de bosques de Sherwood, ¿no? Que existió, desde ya que existe, muy disminuido por la tala indiscriminada, pero que hace referencia a Robin Hood. Y desde ya que no hay ningún sello postal en el bosque, ¿no? Christian Ferrer, en un hermoso capítulo dedicado a ellos, en el libro Cabezas de Tormenta, dice: el objetivo de los luditas no era político, sino social y moral. No querían el poder, sino poder desviar la dinámica de la industrialización acelerada. La propia fantasmagoría de Ned Ludd lo explica. Aquella fue una sublevación sin líderes, sin organización centralizada, sin libros capitales y con un objetivo quimérico: discutir de igual a igual con los nuevos industriales, ¿no? Se está refiriendo a, esto es un objetivo quimérico, pero también los luditas dejaron en 2 años 1.100 máquinas destruidas,
pusieron los nervios de punta al reino. 6 fábricas quemadas, informes militares contra ellos, noticias, juicios, 15 luditas muertos, 13 confinados en Australia y algunas canciones, como por ejemplo una que dice, desde ya no conozco el tono y la voy a decir en español. Bien. Ella tiene un brazo y aunque solo tiene uno, hay magia en ese brazo único que crucifica a millones. Destruyamos al rey vapor, el salvaje Moloch. Moloch era como eso, el rey vapor, ¿no? La simbología de un demonio de la mega industria. Y en otra, noche tras noche, cuando todo está quieto y la luna ya ha cruzado la colina, marchamos a hacer nuestra voluntad, con hacha, pica y fusil. Esa era la aguerrida canción de Les Luditas. Y también hubo en estas cosas que dejaron una histórica sesión parlamentaria del 12 de febrero de 1812. Desde 1605 que nadie entraba al Parlamento británico oponiéndose a la Cámara de los Lores, ¿no? Los Lords. Sí. Bueno, son esos de peluca blanca, los típicos. Claro, esa distinción de lo común. Uh-huh. Y bueno, quien había entrado era Guy Fawkes, que es justamente el que le intenta volar el Parlamento por los aires, que en vez de Vendetta, la película, reaparece, ¿no? Con una máscara. Cierto. Es ese intento en 1605, varios años antes. Se discutía incluir la pena de muerte por romper una máquina, precisamente el 12 de febrero. Era Lords versus Lutz. El partido va a dar 100, los Lores, sí, y 1 los Lutz. ¿Quién votó por los Lutz? Lord Byron, el poeta maldito, un lord, que les grita, es que no hay suficiente sangre en vuestro código penal, más solo que Lord Byron en esa sesión. Me imagino. Sí, y va a publicar un poema que vale la pena repasar en un periódico, ¿no? Después de no haber sido escuchado, que los odiaba bastante, en parte porque él era una especie de flaner, ¿viste? Un bon vivant, un dandy. Y los comerciantes le daban asco. Y dice, algunos vecinos pensaron sin duda que era chocante, cuando el hambre clama y la pobreza gime, que la vida sea valuada menos aún que una mercancía, y la rotura de un armazón conduzca a quebrar los huesos. Si así demostrara ser, espero por esa señal, y quién rehusaría participar de esta esperanza, que los esqueletos de los tontos sean los primeros en ser rotos, quienes cuando se les pregunta por un remedio, recomiendan una soga. Lord Byron, harto de Inglaterra, se va. Cuando se va de Inglaterra, va a terminar su vida viviendo en Europa continental, dice, down with all the kings, but King Lud. Abajo todos los reyes, excepto King Lud. Eso lo va a publicar también. Y con esa ley, Mayland intensifica toda la búsqueda con sus 14.000 soldados. Y decíamos, en 1813 va a ser el día que más personas suban al cadalso. Van a ser 13 luditas. Decía que el último ataque reconocido es en 1816, ¿no? Bueno, varios años después, unos 20 años, es que aparecen las trade unions, los sindicatos. Y el último registro de un ludita será 50 años después. Ben, en un bar, es escuchado por unos historiadores, le escuchan decir, me amarga tanto que los vecinos de hoy en día malinterpreten lo que hicimos. Bueno, nos dejan varias preguntas, ¿no? Hoy en plena inteligencia artificial, reemplazando también a la fuerza, y ya en un capítulo que no tiene parangón los reemplazos que puede haber con la robótica. Y Marx, en el capítulo 13, nos da un poco esa pista en este diálogo entre generaciones. Me encanta. En el Capital, capítulo 13, Maquinaria y Gran Industria, hay un segmento que se llama Lucha entre obrero y máquina. Dice, se necesitó tiempo y experiencia para que el obrero aprendiera a distinguir entre la maquinaria y su aplicación capitalista, y por tanto a transferir sus ataques del medio de producción a su forma de explotación social. En esto de se necesitó tiempo, vuelvo a Naomi Klein para ir cerrando, que dice, adelantémonos 2 siglos a otra fábrica textil. Esta en Buenos Aires, en la fábrica Bruckmann, que ha estado produciendo trajes para hombres durante 50 años. Es el allanamiento policíaco el que destroza las máquinas de coser y los 58 trabajadores que arriesgan sus vidas para protegerlas.
Eran trabajadoras de la fábrica Bruckmann en 2002, que entran a la fábrica mientras escuchamos de fondo Arbolito con La Recuperada. Hoy hay 398 empresas recuperadas por sus trabajadores, fábricas sin patrón, 13.812 personas trabajando en estas cooperativas, como la ex Anon, ¿no? Fasimpat, nombre de una canción de las manos de Filippi. También. Fasimpat. La ex Bruckmann, Madigraf, el IMPA, Aceitera La Matanza, van desde farmacias hasta fábricas de tractores. Y Naomi Klein cierra Cuando trabajar es un delito, que lo pueden encontrar también libremente. Piénselo, los luditas tuvieron un argumento similar en 1812. Las nuevas fábricas textiles dieron ganancias a algunos por encima de toda una forma de vida. Esos trabajadores textiles intentaron combatir esa lógica destructiva destruyendo las máquinas. Las trabajadoras de Bruckmann tienen un plan mejor. Quieren proteger las máquinas y destruir la lógica. Bueno, creo que entre luditas, Karl Marx, Naomi Klein, Bruckmann, nuestro presente, tenemos una cita entre generaciones. Historias algo humanas de ayer y de hoy, de los luditas a la fábrica sin patrón. Es como seguramente lo van a poder encontrar también en Spotify, en diferido, para volver a vivir todo este diálogo. Laburazo, Mauri, la verdad, buenísimo este diálogo entre autores que todavía siguen haciendo eco y nos siguen inspirando, por lo menos, para aguantar un poco la rabia y quizás crear a partir de eso. Gracias, amigo. Muchas gracias, Emma. Y esa rabia, si volvemos al principio, ¿no? Un poco, en la lejanía de los tiempos, puede actuar retrospectivamente porque ni siquiera los muertos estarán a salvo si el enemigo vence.